Hola, buenas noches. Soy Jorge Leonardo Quipildor y junto a mis compañeros Fernando Yáñez, Ángel Manogrados y Oscar Pata, estaremos hablando del tema de las formas de la comunicación con fines religiosos en Egipto. Bueno, lo que sería más importante, hemos mencionado durante el año diferentes formas, como por ejemplo la escritura demótica, el estilo hierático, pintura al fresco o témpera, la piedra roseta, que es una loseta negra con una inscripción en 2 idiomas y 3 escrituras, el papiro, la escritura geográfica monumental, también ideogramas y fonogramas. Hablando un poco de la religión, las representaciones visuales de sus dioses no son literales, o sea, simbolizaban aspectos específicos del carácter de la deidad. Por ejemplo, el dios Anubis es representado como un perro o chacal en el arte egipcio. La religión y la mitología, en particular, cobraron trascendental importancia a la hora de sustentar al naciente sistema faraónico, sentando las bases doctrinales que permitieron a Egipto desarrollar una de las culturas más ricas de la sociedad. Ahora mis compañeros van a desarrollar algunos de los aspectos que he mencionado. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Fernando Yáñez y a mí me tocó hablar sobre la pintura en Egipto relacionada con la religión. La pintura del Antiguo Egipto fue eminentemente simbólica, funeraria y religiosa. La técnica pictórica de los egipcios fue un precedente de la pintura al fresco o témpera, ya que se hacían de los pigmentos naturales extraídos de tierras diferentes, que mezclaban con clara de huevo y disolvían con agua para poder aplicarlos sobre los muros revestidos con una capa de tendido seco de yeso. Las tintas bases que se obtenían eran el negro del carbón, el blanco de la cal o yeso, el amarillo y rojo ladrillo del ocre natural del desierto, el verde de la malaquita y el azul del lápiz azuli. La pintura se utilizaba para decorar las paredes de los templos y tumbas. Los personajes de mayor importancia, como faraones o sacerdotes, se pintaban en mayor tamaño que los de menor categoría. Un rasgo típico de la pintura egipcia es que las figuras se dibujaban de perfil, quedando únicamente de frente al tronco y los ojos. Otra de sus características es la perspectiva y el empleo de los colores planos, es decir, sin degradar o difuminar. Por otra parte, los hombres se representaban con piel más oscura que la de las mujeres. Pintura de las tumbas. Las múltiples pinturas que decoran las tumbas egipcias estaban al servicio de temas religiosos y mágicos. Las escenas representadas no tenían por finalidad recordar a los muertos los acontecimientos de su existencia, sino garantizar la vida en el más allá, con todas las actividades que el difunto había realizado o aquellas necesarias para su supervivencia. Al tener una concepción de la vida después de la muerte sustancialmente positiva, negaban la muerte, la engañaban, anhelaban una vida eternamente continuada. Las pinturas seguían las reglas y convenciones fijadas desde el Imperio Antiguo, que se siguieron conservando hasta el fin de su historia. Este respeto por la tradición se basaba en profundas convicciones religiosas. Las pinturas obedecían el principio de representar a los seres y objetos de la manera más evidentemente posible, con el fin que sobrevivieran a la muerte. Continuamos con el culto a los dioses y sus templos. La religión se basaba esencialmente en la adoración de los dioses, poseedores legítimos del suelo de Egipto. Los dioses eran múltiples y a veces contradictorios. El culto estaba regulado por el faraón, quien debía garantizar construyendo el templo para todos los dioses de los diferentes territorios. El cuidado de los templos lo delegaba en manos de los sacerdotes. El templo también era llamado como el castillo de Dios. En el santuario, el recinto más sagrado,
solo se admitía al faraón o a los grandes sacerdotes. Un templo egipcio era el lugar donde el dios iba a morar en su estatua, donde se lo alimentaba, vestía y defendía. Mi nombre es Ángel, voy a hablar un poquito de lo que es la escritura con fines religiosos en Egipto. La escritura jeroglífica, que significa del griego letra tallada en piedra, es la escritura más antigua. Se empleó desde el año 3100 a.C. Era un tipo de escritura sagrada, llamada escritura de la palabra de Dios. Se escribía principalmente en sarcófagos, tumbas y monumentos. La escritura jeroglífica no era la más adecuada para escribir con cálamo en papiros. Esto originó el desarrollo paralelo de la escritura hierática, más sencilla y estilizada. Era la escritura empleada por los escribas y por los sacerdotes. El término hierático significa sacerdotal. La jeroglífica cursiva desapareció en torno al año 1000 a.C. La escritura hierática, en cambio, se utilizó en textos religiosos hasta fines de la civilización egipcia. Hola, mi nombre es Oscar Pata y yo voy a hablar más que nada sobre el Libro de los Muertos. El Libro de los Muertos es el nombre moderno de un texto funerario del Antiguo Egipto que más que nada se utilizó al comienzo del siglo IX, o sea, alrededor de 1550 a.C. hasta el 50 a.C. El Libro de los Muertos era parte de una traducción de textos funerarios iniciada por los más antiguos textos de las pirámides y textos de los sarcófagos, que se escribían sobre las tumbas y en los ataúdes y no en papiros. El Libro de los Muertos fue más una necesidad lógica de crear textos funerarios que recopilaran toda esa información. El Libro de los Muertos se introducía en el sarcófago o en la cámara sepulcral del fallecido. No existía un único y canónico Libro de los Muertos. Los papiros sobrevivientes contenían varios textos mágicos y religiosos y difieren notablemente de las ilustraciones, y cada uno se adaptaba de acuerdo al... algunas personas se encargaban de sus propias copias del libro, tal vez con una selección de sortilegios que consideran más importantes para su progresión en la otra vida. Fue comúnmente escrito con jeroglíficos o escritura hierética, sobre rollos de papiro y a menudo ilustrados con viñetas que representan al difunto y su viaje al más allá. El contexto del Libro de los Muertos se suele traducir como capítulo o sortilegio, y de ambas maneras serán referidos. En la actualidad se conocen 152 sortilegios, aunque ningún manuscrito individual los contiene a todos. Sirven a una gran cantidad de propósitos. Algunas están destinadas a dar al fallecido conocimientos místicos del más allá o identificarlo con los dioses. Los textos e imágenes de los libros de los muertos eran tanto mágicos como religiosos. La magia era una actividad tan legítima como el rezo a los dioses y no se hacía una diferencia entre los dos. El concepto de magia estaba íntimamente ligado a la palabra escrita y hablada, por lo que el acto de pronunciar un ritual era una acción de creación. La acción y la pronunciación se consideraban lo mismo. El poder mágico de la palabra se extendió a las palabras escritas. Los egipcios creían que los jeroglíficos eran un invento del dios Tot, y gozaban de poder pues también transmitían toda la fuerza de un sortilegio. Esto era efectivo incluso cuando el texto se acortaba u omitía, como ocurre en los rollos tardíos del Libro de los Muertos, y en las que las imágenes gozaban de mayor protagonismo. Los egipcios también creían que conocer el nombre de algo les daba poder sobre ellos, por lo que el Libro de los Muertos dotaba a sus propietarios de los nombres místicos de muchas de las entidades que se encontrarían en el más allá y el poder sobre ellas. Los Libros de los Muertos en la época saíta tienden a organizar los capítulos en 4 secciones. Del 1 al 16, el difunto entra en la tumba, desciende a los infiernos y el cuerpo recupera el movimiento y el habla. 17 a 63, explicación del origen mítico de los dioses y los lugares.
Los fallecidos son obligados a vivir de nuevo a fin de que puedan surgir y nacer con el sol de la mañana. 64 a 129 los fallecidos viajan a través del cielo en el arca solar como uno de los muertos benditos. Por la noche desciende al inframundo para presentarse ante Osiris. Y del 130 a 189, tras haber sido reivindicados, el fallecido asume poder en el universo como uno de los dioses. Esta parte también incluye diversos capítulos sobre amuletos, protectores, provisión de comidas y lugares importantes.